Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Sobre la experiencia del apóstol San Pablo, ustedes conocen la historia de Saulo de Tarso, que más tarde se llamó San Pablo. Saulo de Tarso era un perseguidor, un religioso acendrado, un hombre con conceptos equivocados acerca del cristianismo y persiguió en sus primeros tiempos a la iglesia. Pero ya conocen también cómo Dios en su misericordia lo llamó para ser uno de sus discípulos. En el camino a Damasco, Dios transformó su vida y más tarde lo que él rebatía, ahora lo predicaba. De tal manera que en los primeros discípulos hubo confusión. ¿Cómo? Aquel que anda encarcelando a nuestros hermanos en la fe, ahora predica el evangelio, ¿no será un ardid? Y San Pablo pasó por una serie de experiencias y entre ellas ese sentimiento de la vergüenza. Es un sentimiento que principió en el Edén, la vergüenza. ¿Cuántas veces nos dicen, oye, es cierto que tú vas a convivencia? Porque inmediatamente lo relacionan con protestantismo o evangélicos o no sé cuántas cosas. Y si ustedes quieren saber qué grupo es recomendable, a donde ustedes oigan que levantan el nombre de Cristo y que Cristo es sobre todas las cosas, ese es un buen grupo. A donde estén exaltando a un hombre o a cierta organización, ya va malas cosas. Por eso el principal entre nosotros es Jesucristo, aquel que nació de la Virgen María, aquel que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, aquel que fue muerto y sepultado y que al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Eterno. Pero dice que Él va a venir. ¿A qué? A felicitarnos. Qué bueno que eres un pecador y muy bien. Felicidades, eres el mejor de los pecadores. ¿Vendrá eso a felicitarnos? ¿A qué va a venir? A hacer un juicio. Dice a juzgar a los vivos y a los muertos. No se acaba todo con el sepulcro. No. Vean el epitafio que está allí en una de las puertas del Panteón General. Dice, postraos aquí, la eternidad empieza. Y es nada la mundanal grandeza. A donde parece que para muchos se termina la vida, allí empieza la eternidad. Escúcheme bien, caballero y dama. Usted es un ser eterno. Y un día va a estar en un lugar o en el otro. Un día dice que los muertos serán resucitados. Unos serán juzgados para condenación eterna y otros para vida eterna. Por eso estamos enseñando esto. No estamos tratando de poner otra religión o cambiar la religión de nadie, sino simplemente de que conozca en realidad cómo establecer una comunión con Dios, una relación correcta con Dios y cómo experimentar la vida abundante en Jesucristo. San Pablo tuvo una experiencia y la experiencia que él manifiesta dice, no me avergüenzo del evangelio. En la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando dice San Pablo, no me avergüenzo del evangelio, quiere decir que experimentó ese sentimiento. Tal vez a alguien le dijo, oye Pablo, pero tú eres un gran universitario, un hombre muy preparado, ¿qué te pasó? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Ya estás con estos del camino, como le llamaban a la iglesia cristiana? ¿Ya están con esos cristianos? ¿Qué te pasó? Pablo, te lavaron el cerebro. Tú que eras un erudito en muchas cosas, ¿ahora qué tienes? ¿No crees que es una tontería que estés allí metido en esas cosas? Yo quiero decirle que yo no le lavo el cerebro a nadie, pero Cristo no puede solamente lavarnos el cerebro, sino todo nuestro ser, con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Cómo dice San Pablo en su carta a los Romanos? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación. La salvación incluye la sanidad y todo el bienestar de cada uno de nosotros. Pablo yo creo que experimentó eso. No me avergüenzo del evangelio, decía Pablo. ¿Qué le viene a la mente cuando oyen la palabra vergüenza? Damas y caballeros, jóvenes y adultos, ¿cómo considera qué es para usted la vergüenza? Algunos dicen que es una turbación, que es desprecio, rechazo, que es ridículo, que es culpa, que es
desenmascaramiento, que es depresión, fracaso, aislamiento y una serie de cosas. Son las opiniones de mucha gente cuando hablan de la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento terrible que nos afecta más profundamente de lo que comprendemos. Por ser la vergüenza una emoción tan poderosa, esta nos motiva en formas extrañas. Y escúchenme bien, hacemos todo lo posible para evitar ser avergonzados. Y esta es la razón por la que el diablo usa la vergüenza para manipularnos como cristianos. Satanás está usando la vergüenza con usted y conmigo para manipularnos, para que quiere con nosotros. Adán y Eva sintieron por primera vez vergüenza, dice la Biblia, que cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios. Antes de esto, dice la Biblia en el Génesis 2:25, que estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, inmediatamente se dieron cuenta que estaban en traje de Adán y de Eva. Y dice que se escondieron de Dios y cosieron delantales de hojas de higuera. Ustedes conocen la historia, pero antes de que ellos pecaran, ellos no tenían ese sentimiento de vergüenza. Así que entonces, este sentimiento, Satanás lo está usando con hombres y mujeres y lo usa certeramente con los cristianos. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. En nuestros días se han torcido y pervertido tanto la moral de nuestro mundo que ahora los que se sienten avergonzados por el enemigo son precisamente los que no deberían estarlo. ¿A quiénes me refiero? A los cristianos que viven de una manera diferente. Ahora Satanás está trabajando tremendamente con jóvenes, con señoritas, aún con niños y con adultos. Y los que no deberían ser avergonzados o sentir vergüenza son precisamente los que son blanco del enemigo. Satanás, escúchenme bien, como cristianos, él intenta que nos avergoncemos por hacer lo que es correcto. Esto ocurre especialmente entre los jóvenes. Muchas veces nuestros jóvenes son presionados por otros de su misma edad. La vergüenza muchas veces los empuja a estar en una rebelión. ¿Han oído alguna vez que dicen, oye, ¿estás hablando en serio? ¿Que tú no fumas? Oye, ¿estás hablando en serio que tú no te echas una caguama? Oye, pues ¿qué te pasa? ¿Han escuchado eso, jóvenes? Oye, ¿y que no te las truenas? Oye, ¿de qué planeta vienes tú? Otros dicen, ¿qué? ¿A poco tu padre no quiere que llegues muy noche después de las 12? Oye, te cuidan como una señorita. Pues ¿qué te pasa? Estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Todavía le sigues haciendo caso a ese viejo anticuado? Él, como ya vivió su vida, él quiere que tú seas como él. Y escúcheme bien, damas, damitas, ¿cuántas veces se han mofado la gente de su virginidad? Oye, ¿es que tú eres virgen? Oye, pues qué rara. Oye, pues si nosotros ya nos acostamos con el mejor postor, al fin que ahora hay condones. ¿Y cuántas veces nuestras señoritas cristianas son el hazme reír de sus compañeros o de sus compañeras, que porque son vírgenes, Satanás ha pervertido la moral de nuestro mundo? Y escúchenme bien, no solamente las señoritas, sino aún los jóvenes. Oye, ¿es que tú eres virgen? Oye, pues ¿qué te pasa? Habiendo tantos prostíbulos y tantas chavas, oye, pues, ¿y no se han sentido mal, jóvenes, cuando sus compañeros se mofan de ustedes porque son vírgenes? Parece que esto es muy fuerte, pero es la realidad. Satanás ha pervertido la moral de este mundo. De tal manera que ahora dicen, pero es que estamos viviendo la nueva moralidad. La Biblia le llama la vieja inmoralidad. ¿No dicen los 10 mandamientos, no fornicarás? ¿Sí o no? No fornicarás. Es un mandamiento de Dios. No adulterarás, no codiciarás, no matarás, no robarás. Son la ley de Dios. Y aquel que los quebrante va a esperarle el juicio. Dice, pero se hace con condón. La ministra de Salud de los Estados Unidos ahora está recomendando que las señoritas no se les olvide el condón en sus bolsos de mano. Yo recuerdo que hace algunos años yo estaba sabiendo que una muchacha de esas que vienen a veces de intercambio
de un país a otro, venía de los Estados Unidos para estar en un hogar en Guadalajara, Jalisco. Y desde allí le habló a su madre y le dijo: mamá, fíjate que aquí los muchachos de la casa y unos amigos me están invitando con otras muchachas para ir a Acapulco. Oye, ¿puedo ir? Dice: sí, hijita, nada más que no se te olviden los condones. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Por eso cuando oímos todas esas cosas y nuestros jóvenes se burlan de ellos, dice: virgen. Debemos tener cuidado. Mediten en esto, jóvenes y caballeros, damas y señoritas. Están siendo avergonzados por cualidades que Dios dice que son buenas. ¿Me están escuchando? Muchas veces ustedes están siendo avergonzados o los quieren avergonzar por cualidades que Dios dice que son buenas. El enemigo los presiona con el arma de la vergüenza. Hasta los médicos, sus compañeras, le dicen: oye, llévense los suyos, ¿no? Los va a necesitar en cualquier momento. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Así que entonces, tengo buenas noticias. Y las buenas noticias son que no tenemos que adaptarnos a lo que otros están diciendo y haciendo. ¿Me están escuchando? Las noticias de la Biblia son que no tenemos que adaptarnos a lo que otros están diciendo o haciendo. No tenemos que dejarnos manipular por una falsa vergüenza del enemigo. Cristo cambió ya todo esto. Cristo ya sufrió la vergüenza para que nosotros no fuéramos avergonzados. Él no se avergonzó de los propósitos de Dios ni de su pueblo. Si hubiera sido así, Él no habría muerto tan vergonzosamente en la cruz. Ni el Dios Todopoderoso se avergüenza de nosotros y nos llama hijos. Pero un asesino, fornicario, un maleante, Dios lo llama hijos. Sí, cuando aceptamos a Cristo, el Padre tiene la responsabilidad de llamarme hijo. Si no, yo no estuviera aquí. Por eso les está compartiendo un hombre que se batió en el pecado. Dios tiene ángeles que nunca han conocido al pecado, pero ellos no les pueden aconsejar. No pueden decirles a ustedes: así como a mí me sacó, metió mi Dios su mano en el cesto de la basura, aunque se la ensució, pero me sacó de allí. ¿Y cuántos podemos decir así también? Metió su mano en la inmundicia mi Señor y me sacó de allí para sentarme con los príncipes de su pueblo. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! ¡Qué precioso Dios tenemos! Dios no se avergüenza en llamarnos hijos. ¿Por qué hemos de avergonzarnos de Él si Él es nuestro Salvador? Por eso San Pablo dice en la carta a los Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y escúchenme bien, el arma más eficaz para combatir la vergüenza es el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios, no es una religión más. No es apréndete ese sistema religioso y ya. El Evangelio, cuando nosotros aceptamos las buenas nuevas de que Jesucristo es nuestro Salvador personal y lo hacemos el Señor de nuestra vida, nos cambia de naturaleza. No nos parcha. No hace una hojalatería general. Él nos hace nuevos. ¿Me estáis escuchando? Aunque físicamente por fuera estemos iguales. Pero yo por dentro soy una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Hace algunos años, cuando yo traía la Wagoner con sus calcomanías, frente a la escuela de arquitectura, me detuve allí para esperar el alto, allí casi contra esquina del Teatro Alcalá, y allí habían algunos estudiantes fuera. Cuando leyeron los versículos que traía en mi camioneta, así un hombre escupió, y la verdad es que como que yo me sentí menos, pero Dios me dice: no te avergüences. Y dije: Señor, gracias, porque no me avergüenzo de ti. El Evangelio de Jesucristo nos asienta sobre una roca firme. Aleluya. Y quiero decirle cómo vencer la vergüenza. En primer lugar, venceremos la vergüenza cuando decidamos ser diferentes. Ya Dios puso su espíritu en nosotros. Ya Dios ha puesto una naturaleza nueva en nosotros. Nada más es que la usemos. Porque antes, cuando no éramos cristianos, éramos religiosos. Religiosos, algunos muy acendrados, pero no podíamos dejar de hacer lo que estábamos haciendo. No podíamos hacer lo que Dios nos mandaba. Y la regábamos una vez y otra vez y otra vez y otra vez y siempre. Siempre había condenación, siempre había frustración, siempre había derrota.
Pero cuando entregamos nuestra vida al Señor, todo cambió, todo fue diferente. Ahora sí podemos hacer lo que Dios nos dice. Escúchenme bien, para muchos dicen, ay, es que los mandamientos de Dios son muy difíciles. Si fuera difícil, ningún hombre lo podría hacer. Pero precisamente porque solo Jesucristo puede darnos una nueva naturaleza, es cuando estamos capacitados para obedecer la palabra de Dios. Si usted no entrega nunca su vida a Cristo y lo recibe en su vida como su Salvador personal, nunca podrá obedecer a Dios y será candidato a la condenación eterna. Pero dice San Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tan solo usted le dijo, Señor, tú eres mi Salvador, yo te voy a obedecer, ya está en Cristo Jesús. Y dice San Pablo, para usted ya no hay ninguna condenación. San Pablo dice en Romanos 12:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Así que venceremos la vergüenza cuando decidamos ser diferentes, diferentes al mundo que nos rodea. Cuando hablamos del mundo, y la Biblia habla del mundo, no se refiere al planeta Tierra que nos dio Dios para que lo disfrutáramos. En su palabra Dios nos advierte como hijos que no vivamos como el mundo que nos rodea. Santiago 1:27 dice así, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué? Guardarse sin mancha del mundo. Gálatas 1:4. Esto es para que nosotros entendamos esa frase, la palabra mundo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Allí ya no está usando la palabra mundo, sino estás llamando, dice, el presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Según las porciones bíblicas citadas, el mundo es el sistema, escúchenme bien, el mundo es el sistema de ideas y maneras de vivir de las personas que son malas, que se oponen a Dios, que están dominadas por el diablo y que conducen al infierno. El verdadero discípulo de Jesús ha sido ya salvo de esto y tiene que negarse a vivir como el mundo vive, mantenerse aparte de él y muchas veces en contra de estas ideas y maneras de vivir. No existe en la Biblia el mal llamado cristiano mundano. Muchas veces dice, es un cristiano mundano. Dios dice en 1 Juan 2:15, si alguno ama al mundo, si alguno ama la manera de vivir de las personas que no conocen a Dios, si alguno está deseando vivir como los demás que no conocen a Dios, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aunque sea bautizado, aunque esté en el grupo de alabanza, aunque predique, si ama al mundo, si ama la manera de vivir de los demás, el amor del Padre no está en él. Nuestra sociedad, por ejemplo, dice que la promiscuidad sexual es normal. ¿No dice nuestra sociedad que la promiscuidad sexual es normal? Uno de los productos de esa filosofía ha sido los millones de bebés que han sido asesinados en abortos, con el indescriptible daño emocional y espiritual causado a los progenitores irresponsables. Ya dije hace un momento, se está ahora hasta enseñando a niños de primaria que ya pueden ir preparándose para usar el condón. ¿Sabía usted eso? ¡Qué tremendo! Me dijeron que unos niños cuando les dieron el condón, los estaban usando de globos. Pero ya se está preparando para una terrible promiscuidad sexual. Así que entonces la sociedad dice que emborracharse es divertido y es de gran mundo. Aquel que fuma es de gran mundo. Yo fui engañado también y por vergüenza una dama cuando yo salía del Cristo. Imagínense haciendo el Cristo de Iztapalapa. En pleno ensayo, una de las damas me dijo, dice, ay, cómo me gustan a mí los hombres que fuman. Y yo hasta adopté algunos modales así muy elegantes, ¿no? Yo no quería que me dijeran, bueno, este es un raro, ¿no? Yo no estoy criticando a los que fuman. Pero esto es lo que dice la sociedad en la cual vivimos. No estoy criticando a nadie en particular,
yo fumaba cajetillas de cigarros. En el cuarto de ensayo tenía uno que abrirse paso a manotadas para poder ver a los demás actores. Cosas tremendas. Pero todo esto nos cambió el Señor. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que entonces, emborracharse, dice, es divertido y de gran mundo. Pero ustedes vean las consecuencias. Miles y miles de personas han muerto en accidentes automovilísticos causados por conductores irresponsables. Las personas van bien manejando en su carril y un atarantado por el alcohol va y destruye la vida de mucha gente. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de ser diferentes de este estilo de vida? Pablo dice en Romanos 1:18 al 32, que por su rebelión el corazón de los hombres se ha oscurecido y Dios ha permitido que caigan en la perversión y en la verdadera vergüenza. Si recordamos, caballeros y damas, cristianos, escúchenme bien, si recordamos hacia dónde se dirige el mundo, tal recuerdo nos motivará a ser diferentes. No aceptemos la vergüenza. Decidámonos a ser diferentes, porque ya el Señor vive en nosotros. ¿O no somos diferentes? ¿No se ha dado cuenta que sin que usted lo quiera, ya no hace cosas que antes le era difícil dejarlo de hacer? Ahora ya no. Le es fácil, porque usted es una nueva criatura. Usted es una nueva creación. Así que venceremos la vergüenza cuando decidamos ser diferentes. Estar en las masas es mediocridad, pero sobresalir es un valiente. En segundo lugar, venceremos la vergüenza cuando nos enfrentemos a nuestros fracasos. ¿Ha tenido fracasos? 1, 2, 3. Y si yo les contara todos los fracasos que hemos tenido, ¿quién no ha fracasado? Aprender a tratar nuestros fracasos apropiadamente es una parte necesaria en nuestra madurez. Como dicen, los golpes nos hacen, ¿verdad? Los golpes que vamos teniendo en la vida y que muchas veces no lo buscamos, como que nos hacen tener cuidado. Miren, cuando hay un niño chiquito que apenas empieza a caminar, ¿qué hace el niño? Se zafa de la mano del papá, ¿no es cierto? Y ya quiere caminar y ya quiere correr. Y corre y ¡pum! ¿Y qué le pasa? Vemos que se humedecen sus labios de sangre. Pero ese niño se puede caer unas 2 o 3 veces más, o 4 o 5, pero imagínense que ahora ese niño que tiene 55 años todavía se siga cayendo. Ya no. Los golpes lo han hecho maduro. Así que yo creo que a ustedes les ha pasado como a mí. Es frustrante comenzar algunas cosas con buenas intenciones y terminar en el fracaso. ¿No es cierto? A veces tenemos la mejor intención, queremos hacer lo mejor y ya fracasamos otra vez. Sin embargo, la experiencia puede ser parte de nuestro crecimiento espiritual. Si permitimos, escúchenme bien, que la vergüenza por nuestros fracasos nos aparte de los propósitos de Dios y nos lleve a la desesperación, nos habremos dado por vencidos. Pero si logramos encarar nuestra vergüenza con una buena actitud, el Señor nos hará madurar. En vez de acobardarnos y darnos por vencido, deberemos admitir que sí fracasamos, pero la próxima vez vamos a tener más cuidado. Gracias a Dios por esas cosas, esos fracasos que a veces tenemos. Señor, voy a tener más cuidado. ¿No ha dicho usted alguna vez eso? Voy a tener más cuidado. Los fracasos, vamos a encararlos con valentía. Y si la regamos, si quedamos avergonzados, levantémonos. Digamos, voy a tener más cuidado. Porque es de hombría reconocer nuestros fracasos. ¿Sí o no, caballeros? Es de hombres reconocer nuestros fracasos. En tercer lugar, venceremos la vergüenza si escuchamos la instrucción. Venceremos la vergüenza si escuchamos la instrucción. Y voy a hablar a los caballeros. No nos gusta a los caballeros. Nos cuesta mucho más que a las damas escuchar instrucciones, porque hiere nuestro orgullo masculino.
el tener que recibir directivas de alguien con más experiencia o más sabiduría que nosotros, nos cae de la patada. Sinceramente. ¿O cuántos son tan dóciles que dice, oye, límpiame las botas? ¿Cómo no? Con todo gusto. Y si tienes otras, te las limpio también. ¿Verdad que no? Dice, oye, pues ¿qué crees? ¿Soy tu gato o qué? Y la verdad es que no nos gusta recibir instrucciones. Cuando no atendemos a las instrucciones, repetimos el mismo error de Adán y Eva en el huerto. Ellos no atendieron a la palabra de Dios. Y vean lo que dice Proverbios 15:5. Dice que el necio, el hijo necio, ¿no dice así? Menosprecia el consejo. Ahora en Proverbios 13:1. Y aquí vemos en palabras sencillas, dice, el sabio recibe la instrucción. ¿Me explico? Cualquiera que sea nuestra interpretación de necio, de la palabra necio, la Biblia dice sencillamente que es alguien que no recibe la instrucción, que no la acepta, que no la quiere recibir de nadie. Ese es un necio. Y las consecuencias de la necedad no se pueden evitar. Proverbios 3:35 dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Léalo, porque es la palabra la que le va a dar luz. Los necios llevarán ignominia. Podríamos decir, llevarán vergüenza. Si queremos evitar la vergüenza, tenemos que hacer a un lado nuestro orgullo y atender el consejo de los más sabios. Y escúchenme bien, damas y caballeros, sobre todo el consejo de Dios. Si atendemos usted y yo a pie juntillas los consejos de Dios que están en este sagrado libro, sea Biblia católica o Biblia evangélica, es la palabra de Dios. Si atendemos a las instrucciones de nuestro Padre, dice que todo nos va a salir bien. Todo nos va a salir bien. Miren, a veces los pequeñitos no atienden a los consejos de los padres. A veces están los enchufes allí a escasamente medio metro, 40 centímetros del piso. Y a veces los niños andan allí con esa cosa de las madres que le ponen aquí en el cabello. ¿Cómo se llaman los pasadores? Y el padre le dice, hijo, no lo metas porque te vas a quedar. El niño no entiende. Y no atiende el consejo de los padres. Y otro día hasta lo hace ya como clavija. Es muy inteligente el niño y ya sabe que uno solo puede meter los dos si quiere. Y cuando lo mete, ¿qué le pasa? Sale destapado. Ni la madre lo cacha. Y a veces nosotros ya adultos no queremos oír el consejo de Dios. Como que Dios está chocheando. No. Ya me lo pintaron en un pintor allí de que Dios ya es un viejito calvito, casi como el director de aquí, pero con una barbita larga. Dios no es un viejito. Él es vida. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que entonces recibamos, tanto jóvenes como adultos, la instrucción de Dios. Obedezcamos al Señor, aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces veamos que Dios no es muy lógico. Porque cuántas veces Dios nos manda a hacer algo y dice, no, esto no es lógico. Y les voy a poner un ejemplo. Un día Dios mandó un ángel y le dijo a Felipe, el evangelista, dile a Felipe que se vaya al desierto del camino que va de Jerusalén a Gaza. Sacarlo de un avivamiento donde los enfermos estaban sanando, donde las almas estaban recibiendo a Cristo, donde había gran gozo. Y ahora el ángel le dice, ¿sabes qué? Dios dice que te vayas al desierto. Y cuando ya está en el desierto, dice, ¿y ahora qué? Cuando ve una comitiva que viene, un alto funcionario, y cuando ya está pasando con todo su séquito, con todas sus guaruras, le dice el Espíritu Santo, júntate al carro. Se junta al carro y oye que este funcionario va leyendo el rollo del profeta Isaías. Y como oveja fue llevada al matadero, y dice, oye, ¿entiendes lo que lees? ¿No les parece que no es lógico Dios cuando está en un gran avivamiento y miles de almas están entregando a Cristo para llevarlo al desierto por un solo hombre? Pero cuando Felipe hace lo que Dios le dice, este hombre hasta fue bautizado y dice que se fue gozoso. Y allí principió la iglesia en Etiopía, que hasta ahora permanece. Y el fruto de esa iglesia fue el funcionario de Hacienda de la reina de Candace. Habrá cosas que no son lógicas para nosotros. Pero escúchenme bien, damas y caballeros, si Dios lo dice, así es. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho, pondrán en mi nombre sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sí o no? Ahora, ¿le parece a usted lógico eso? ¿Cómo nomás porque pongan las manos en el nombre de Cristo ya voy a sanar? Y no es lógico. Pero Dios dice que podemos mantenernos sanos. Hay algunos dicen, óigame, pero de algo tenemos que morirnos, de alguna enfermedad tenemos que morirnos. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. La Biblia dice que podemos morir de buena vejez. Así que no esté pensando y deseche ese pensamiento de que, pues el día que me muera, de lo que sea, Señor, mátame. No, Dios no te va a matar, Dios es vida. Tenemos que aprender el concepto de la Biblia. No aceptemos de que de todos modos de alguna enfermedad vamos a morir. Cuando Dios quiera llevarnos, por eso ahora la Biblia dice que tenemos que reprender de nuestro cuerpo toda enfermedad, no permitirle más. Tan pronto sintamos que la enfermedad se quiere apoderar de nosotros, luchemos en el nombre de Jesús. No te acepto en mi cuerpo, yo te rechazo en el nombre de Jesús, fuera de mi cuerpo, en el nombre de Cristo. Esto es mi experiencia, yo lo he tenido que aprender. Dios es verdad. Bueno, la cuarta cosa, venceremos la vergüenza cuando reconozcamos que la luz es más fuerte que las tinieblas. Nosotros no somos los que tenemos que avergonzarnos delante de los demás. Escúchenme bien, cristianos. Nosotros no somos los que tenemos que avergonzarnos. Cuando la gente se comporta mal delante de nosotros y sabe que somos servidores de Dios, muchas veces se han sentido avergonzados. Hay quienes han dicho, discúlpeme, perdóneme por lo que dije, por lo que hablé, por lo que hice. Pero para eso necesitamos vivir la vida cristiana. Yo quiero hacerles una pregunta. Ustedes como cristianos, cuando están en medio de la gente y están hablando de cuentos de Pepito, unos rojos, unos muy rojos, ¿qué es su actitud de usted? ¿La gente se calla o sigue hablando y hasta usted participa? ¿Eso es avergonzarse? Bueno, el Señor no nos dice que salgamos del mundo y que no nos juntemos con la gente que no conoce a Dios. Él no dice eso. Él se sentaba con los publicanos y las prostitutas. Él se sentaba a la mesa y comía con ellos, pero no participaba de sus hechos. Por eso lo criticaron muchas veces a nuestro Señor Jesucristo. Si este de veras fuera profeta, mira nomás con qué ralea está sentado ahí. Y Él les dijo, el médico lo necesita el enfermo. Los sanos no necesitan al médico, solamente los enfermos. Dice, yo no he venido a llamar a justos, sino pecadores a arrepentimiento. Por eso estamos aquí, porque nos arrepentimos. Así que entonces, y esta es la razón por la que Satanás quiere hacernos a nosotros sentir vergüenza. Él sabe que la luz es más fuerte que las tinieblas e intenta cubrir nuestra luz con falsa vergüenza. Podemos avergonzarnos de nuestra fe y callarnos delante de la gente que no conoce a Dios. Miren, ¿qué hubiera pasado si los discípulos en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿sabe lo que la gente dijo? Estos están ebrios, están borrachos. Si ellos se hubieran avergonzados de esa experiencia con Dios, Pedro hubiera dicho, por favor, cállense ya, porque nos están juzgando borrachos. Dice que él no se avergonzó. Antes se levantó en ese momento y le dijo, señores y señoras, estos no están borrachos. Esto es el cumplimiento de la palabra de Dios que dijo por voz del profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y les expone la palabra de Dios. No se avergonzaron. Él se levantó y dijo, esto es lo que dice Dios, y esto es una experiencia con Dios. El enemigo intentaba avergonzarlos para que escondieran su fe, pero ellos rehusaron ser intimidados. Al contrario, Pedro se levantó y abiertamente les contó lo que Dios había hecho en sus vidas, y el resultado fueron 3,000 que se entregaron al Señor en ese día. Y no solamente se entregaron, sino ese mismo día fueron bautizadas 3,000 personas, porque no escondieron su fe, porque no se avergonzaron de su fe. No debemos avergonzarnos del tesoro que nosotros tenemos. Más bien dejemos que el mundo se avergüence de sus caminos cuando nos vea caminando con el Señor. El apóstol Pedro nos exhorta a estar
siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando alguien te pregunte, oye, ¿es cierto que tú eres cristiana? Sí. Oye, ¿y que te prohíben allá tomar, fumar, bailar y todo lo demás? No. ¿A quién le he prohibido que fume, que baile, que tome, que ande con otra mujer? ¿A quién? Pero hemos obedecido a la palabra. Y si la palabra dice, nosotros recibimos la instrucción y no nos avergonzamos al decir, soy cristiano y soy cristiana. Oye, pero es que son ustedes muy raros. No. ¿O me ves así extraterrestre? Pero a veces piensan que porque no hacemos lo que los demás están haciendo, somos medios raros. Como dijo el Señor Jesucristo, somos de otro reino. ¿Se dan cuenta? Somos de otro reino. Así que entonces, esto quiere decir que cuando alguien nos pregunte por qué hacemos lo que hacemos, nosotros le respondamos confiadamente. Si nos da vergüenza decirle, porque no sabemos qué pensará de nosotros, nunca llegaremos a saberlo. Pero escúchenme bien esto. Podría ser que esta persona que nos pregunta aparentemente está tratando de burlarse de nosotros. Podría ser que esta persona esté buscando la clase de fe que nosotros tenemos y perderemos la oportunidad de ayudarle a encontrarla. Hay gente que solamente está esperando la verdad. Yo fui demasiado duro. Años y años me estuvieron hablando de la palabra, pero el amor de Dios puso carga sobre una anciana y aquí estoy. Damos gracias al Señor por su don inefable. Así que entonces la luz que tenemos adentro es más fuerte y valiosa que las tinieblas en el mundo. Párese firme y diga, sí soy un hijo de Dios, sí soy una hija de Dios. El enemigo intentará vencernos con vergüenza una y otra vez durante el curso de nuestra vida, caballeros y damas, pero damos gracias a Dios que el evangelio que tenemos es más poderoso que las presiones de nuestros congéneres para hacernos sentir avergonzados. Hemos sido salvados por la resurrección de Jesucristo, quien se sienta a la diestra del Padre, ¿sí o no? El Espíritu Santo está a nuestro lado para darnos las respuestas cuando las necesidades para aquellos que están o que retan nuestra manera de vivir, estamos parados sobre una roca, firmes. Cuando el mundo nos diga, hazlo, e intente avergonzarnos si no lo hacemos, podemos volver el curso de la conversación y sin vergüenza alguno decirles, jamás. Si crees que voy a hacer lo que estás haciendo, estás loco, porque esto es un disparate. Sí, le van a juzgar de raro y rara. Así que esa resolución de caminar sin vergüenza en los caminos de Dios nos asienta sobre una roca. Jesús nunca se avergonzó de quién era, sino que abiertamente admitió ser el Hijo de Dios. Eso perturbó a muchas personas, pero también abrió la puerta para que muchos vinieran al Padre. Tampoco nosotros debemos avergonzarnos porque somos quienes somos. Abiertamente debemos admitir que somos los seguidores de Jesús. Y aunque lo que hagamos vendrá a ser como una sorpresa para muchos, lo que digamos les puede abrir la puerta también para que otros conozcan el camino del Señor. Yo no me avergüenzo de la manera que Dios me ha llevado a vivir. No me avergüenzo de recibir instrucción, porque la instrucción de Dios y de otros ha salvado mi vida. Sobre todo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Es la clase de poder que nos guardará de la presión de la vergüenza para acomodarnos a un molde mundano. Escúchenme bien estas últimas palabras. Dios quiere un pueblo que camine con esa clase de fe. Dios está buscando a un pueblo que se enfrente al mundo con confianza y le diga, no me avergüenzo de Jesús. Soy un hijo de Dios y no me avergüenzo. Y hazle como quieras, pero yo soy hijo de Dios. Porque esa es la verdad. Dice San Juan 1:12, desde el 11, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Quiero hacer una oración por ustedes. Señor Jesús, tú conoces quién soy, sabes la vida que he llevado, pero he oído que no debo avergonzarme de ti. Y es por eso que en un acto de fe me dirijo a ti
y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Desde este día yo me dispongo a obedecer tu palabra, a hacer tu perfecta voluntad, pero quiero que vengas a mi vida para que me impartas una nueva naturaleza. Declaro en este día que Dios te levantó de entre los muertos y tú eres, Señor Jesucristo, mi único y suficiente Salvador. Y declaro con mis labios que tú eres desde este día el Señor de mi vida. Señor, te damos gracias. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.